Tengan todos ustedes un cordial saludo, agradeciendo de antemano su asistencia a este webinar en el que vamos a hablar de Elenton, nuestra solución de software más flexible para hacer procesos de data masking o enmascaramiento de datos. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Puerto, soy consultor con más de 6 años de experiencia en los procesos de implantación operativos y tecnológicos para herramientas que hacen procesos de enmascaramiento como Elenton, la cual vamos a ver a continuación. Vamos a revisar las funcionalidades de Elenton, sus características, sus componentes, que nos van a permitir reconocer, identificar todas las virtudes y beneficios que nos ofrecen para hacer el aseguramiento de información sensible al interior de una organización. Este webinar está enlazado directamente con uno que tuvimos hace unas semanas relacionado con el aseguramiento de información sensible en las organizaciones. Aquellos que de pronto no lo hayan visto, los invitamos a que hagan la visita de este webinar en nuestro canal de YouTube. El vínculo se les estará publicando en el chat de esta sesión. Yo pertenezco al grupo Vector ITC como parte de la compañía Softec. En este caso, pues vamos a hablar de que en Vector estamos integrando ADN disruptivo para el mundo digital, contando con un staff de profesionales de más de 2.500 personas que están especializados en la aplicación de últimas tecnologías y nos hemos apoyado pues en el valor agregado a más de 350 clientes que han confiado en nosotros para hacer sus procesos de transformación digital, siempre aplicando metodologías de innovación alineados con tecnologías de vanguardia, desarrollando software bajo marcos de trabajo ágiles y pues contando con una especialización renovada constantemente de nuestros profesionales en los sectores de la industria en los que estamos trabajando. El grupo Vector ITC está presente y diversificado en un periodo de casi ya 20 años en diferentes regiones de Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, pues ya contando con mucha experiencia en las principales ciudades de estos países. Vamos a pasar entonces a hacer la introducción de lo que sería Elenton, nuestro producto de software. Y con esto vamos a empezar con la pregunta de ¿por qué usar Elenton? Elenton lo estamos ofreciendo como una mejor opción para que una compañía pueda cumplir todos los requerimientos y estamentos de políticas de protección de datos personales y empresariales en ambientes no productivos, de acuerdo a lo que se establece en leyes nacionales e internacionales que se están imponiendo a empresas en todos los sectores para garantizar este aseguramiento de datos. Asimismo, pues con Elenton podemos construir datos de prueba impersonalizados a partir de datos originales, reales o de producción, como se conoce en algunos sectores, para que áreas no productivas como desarrollo, calidad, proveedores, puedan generar casos de prueba completos, realistas, totalmente funcionales y siempre teniendo presente el poder disminuir tiempos, costos, espacios de almacenamiento, y eso pues va a llevar a que se aumente la calidad de las pruebas y se conserve la integridad referencial en los ambientes de las infraestructuras que manejan nuestros clientes. Para esto, Elenton tiene la siguiente composición, la siguiente arquitectura, que está basada en un módulo de administración con interfaz web que nos permite hacer la configuración completa y la administración de la solución con una interfaz moderna e intuitiva para hacer todos los pasos del aseguramiento de la información en las múltiples plataformas en las que trabaja Elenton. También se cuenta con un módulo analizador, que sería uno de los primeros componentes a utilizar, identificando los campos o columnas de información sensible en bases de datos, en archivos planos, a través de estrategias como los nombres de los campos o el contenido de los mismos. Una vez que se ha identificado esta información sensible, se utilizan los módulos del transformador y agente
que permiten como tal ya hacer la operación de lectura, transformación y escritura de bases de datos en diferentes fuentes. Todo esto está apoyado en el quinto componente, que sería la base de datos de Ellington, la cual permite reponer, guardar toda la configuración que se ha hecho desde la administración hacia los otros componentes, también incluyendo las llaves de enmascaramiento, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Aquí estamos viendo una típica integración de arquitectura de Ellington a una infraestructura tecnológica que pueda manejar cualquiera de nuestros clientes, donde estamos viendo de izquierda a derecha que todo nace a partir de una configuración desde una terminal, cualquier terminal que tenga navegación web, a un servidor de aplicaciones, como lo puede ser un Apache Tomcat, un WebLogic, un WebSphere, donde se están configurando todas las reglas, todas las definiciones hacia los otros componentes, que aquí podríamos ver el transformador, que puede estar apoyado para la lectura y escritura de bases de datos y archivos de diferentes motores. Podemos ver aquí los más comunes como Oracle, Sybase, DB2 en sus versiones e-Series o Windows, Microsoft SQL Server, archivos indexados Visa, archivos planos, entre otros. Como también lo hemos mencionado, pues tenemos el analizador de bases de datos, que es un componente complementario que nos da mucha utilidad a la hora de identificar la información sensible. Estas instalaciones se pueden hacer bajo la modalidad on-premise, o sea, a nivel local, en la infraestructura propia del cliente, o también en la infraestructura de un tercero, como se está utilizando bastante hoy en día, en la nube. Asimismo, también tenemos el componente en la parte superior del directorio activo, que vamos a ver más adelante también, donde podemos hacer integración de los componentes de Ellington para autenticación con las credenciales que se manejen del directorio activo o de identidad que pues se esté manejando en ese momento el cliente. Para instalar Ellington y los componentes que hemos visto, pues podemos ver unos requerimientos iniciales de hardware y software. Podemos ver que son pues bastante genéricos, permiten tener como una variedad de integración a diferentes plataformas, empezando por el sistema operativo base, que preferentemente se solicita de 64 bits para aprovechar todas las bondades de este tipo de arquitecturas, que siempre estén contando con máquina virtual de Java versión 8 superior. Entonces, si el sistema operativo soporta la ejecución de este tipo de máquina virtual, pues podemos incluir cualquier sistema operativo como Windows, Linux o Solaris. Asimismo, pues tenemos los requerimientos de procesamiento, equipos que contengan 6 o más núcleos o core de una reciente generación, la memoria RAM para que los componentes puedan hacer todas las operaciones temporales en su ejecución, y el manejo que también podríamos ver de llaves de enmascaramiento se está solicitando más o menos unos 16 gigabytes de memoria RAM. El espacio en disco duro, pues básicamente va en dos ítems. Uno sería para la base de datos de Ellington que habíamos mencionado, se solicita un almacenamiento promedio de 20 gigabytes y hablamos de 300 a 500 megas, 1 giga, para los logs de archivos planos que se genera con el uso de cada componente. Software base, pues tenemos acá las diferentes versiones o variedades de servidores de aplicaciones, cualquiera que soporte Java Server Faces, como lo pueden ser el WebLogic, el Glassfish, el WebSphere, Tomcat, JBoss, en sus versiones pues ojalá más recientes para tener la mejor compatibilidad posible. También pues se requiere contar con un gestor de bases de datos para instalar la base propia de la aplicación. En este momento pues estamos trabajando con 3 de los más conocidos, que serían Oracle, MySQL y SQL Server, en versiones pues que dan bastante flexibilidad, de la 10G para Oracle, la 5.0 para MySQL y la 2008 de SQL Server. Para todo el tema de la administración web, pues se requiere contar con un navegador web de los más conocidos, como lo pueden ser Chrome, Mozilla Firefox,
Safari, Internet Explorer, Edge, versiones recientes que se puedan contar actualizadas. Aquí pues hacer la anotación que los requerimientos de pronto más sensibles que pueden tener que ver con procesamiento y memoria RAM pueden tener una variación dependiendo del tamaño de las bases de datos que se vayan a trabajar. Puede ser menos o puede ser en algunos casos más, dependiendo de este tamaño, nos vamos adaptando a el volumen de data de procesamiento. Una vez conocido qué necesitamos para integrar Elenton a una infraestructura tecnológica de nuestros clientes, pues vamos a ver las siguientes fases del uso de la herramienta que contamos en ella y vamos a iniciar con la identificación de la información sensible. En este caso estaríamos hablando del módulo del analizador. Empezamos a ver unas capturas de pantalla de la interfaz actual de Elenton, en este caso explicando el tema de las categorías. Básicamente las categorías son la representación de cómo nuestros clientes han clasificado su información sensible en un proceso previo y cómo se ve acá visualizada o representada en Elenton. En nuestro ejemplo acá pues tenemos unas categorías típicas utilizadas en casi todos nuestros clientes, como son datos de nombres, apellidos, correos electrónicos, direcciones para las ubicaciones residenciales, de trabajo y demás de la persona o de la empresa, datos de identificación, datos bancarios como números de tarjetas y otras informaciones como números telefónicos, móviles o fijos. Una vez se ha contado con este tema de las categorías que ya viene de por sí preconfigurada en el entorno, aquí se pueden adicionar más, se procede a hacer una configuración de estas categorías. Para eso, como lo hemos mencionado en la introducción del módulo del analizador, tenemos la estrategia de manejar los sinónimos, es decir, todas las palabras claves para identificar el nombre del campo en el archivo plano o en la tabla de base de datos. Podemos ingresar tantos sinónimos como podamos imaginar para hacer una búsqueda cuando este sistema de almacenamiento en base de datos o archivo está bastante normalizado y su nombre nos permite poder identificar qué se está guardando en esos campos. Ya cuando se aplica la estrategia de búsqueda por contenido, pues contamos con una amplia variedad de personalización refiriendo al tipo de dato, a una definición de longitudes mínimas y máximas de la capacidad del campo para guardar como tal, para hacerlo más eficiente, y pues se pueden hacer comparaciones de insumos de datos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en el ejemplo estamos viendo una configuración para la categoría de nombres. Podríamos contar ya fuera con una selección particular de una tabla que contenga el cliente con unos nombres, un listado también de nombres comunes o una serie de valores ya propios que se quieran configurar de frente. Se hace una confrontación como tal de este insumo versus lo que está guardado en la base de datos o archivos planos y la herramienta, de acuerdo a un porcentaje de aceptación, va identificando qué coincide con este insumo de búsqueda para poder decir tales campos de tales tablas o archivos contienen información sensible. Esto lo vemos en un resultado, aquí tenemos el ejemplo de un resultado de un análisis donde estarían listadas nuestras tablas o archivos y ya identificados aquellos que contienen la información sensible, los que no la tienen, las que han sido identificadas como tablas o archivos vacíos, con la invitación de una vez a excluirlos del proceso. Esto pues nos da una depuración muy interesante para poder ver en estos repositorios que pueden tener ya mucho tiempo de almacenamiento, normalmente se están manteniendo tablas o archivos de históricos, de errores, de copias, de proyectos ya cancelados, que por sí ya podemos visualizarlos acá en la herramienta para excluirlos de los procesos de copia y enmascaramiento y así optimizar el tiempo que va a tomar esta configuración y estos procesos al final. Esto a nivel de tablas, también podemos ver un detalle más interesante acá que serían los campos por tabla,
donde a través de una categoría pues ha sido encontrada en diferentes campos, en diferentes tablas, con la muestra tomada de datos y las coincidencias, y así pues el usuario final va tomando decisiones de cuál va a ir aceptando como campo o columna con información sensible para integrarlo a sus procesos posteriores. Esto nos lleva al ítem donde ya hacemos a través de Elementor una selección, una preparación tan granular como sea posible la información que se va a trabajar. ¿A qué nos referimos con esto? Que podemos barrer todos los niveles de jerarquía en cómo está almacenada la información en nuestra base de datos o en nuestro sistema de archivos, partiendo desde seleccionar algo tan grande, tan macro como toda la base de datos e ir subiendo de nivel a lo específico, ya solo seleccionar un esquema o librería o solo un conjunto o inclusive hasta una sola tabla, un archivo, y de esa tabla o archivo podemos llegar a seleccionar uno o un conjunto de registros que se necesiten de ese registro, ya ir a seleccionar, a trabajar lo que vamos a hacer con cada campo o columna específico, y aún así el contenido de ese campo o columna podemos determinar cómo vamos a seleccionar una porción de él a través de unas funcionalidades de subcampo o selección de caracteres con los que cuenta la herramienta para hacer el tratamiento como tal del dato. Entonces, el abanico de opciones es muy amplio para darle un alcance tan necesario o específico que se requiera en un caso puntual. Esto lo estamos visualizando acá en una pantalla de Elementor, donde estamos viendo hacia la parte izquierda las tablas que contendría nuestra base de datos de ejemplo y lo que podemos hacer con cada tabla. Estamos viendo unas pestañas ya en la sección derecha, donde la herramienta nos da toda una serie de opciones para manipular todo lo que queremos a través de la misma tabla, de los campos que la componen, de las relaciones que la herramienta está en capacidad de identificar. El entonces está haciendo un barrido al diccionario de datos para poder identificar las relaciones de llaves primarias, llaves foráneas y poderlas utilizar ya sea para replicar enmascaramiento, replicar un filtro aplicado y demás. Ahí también vemos las opciones de selección de datos que mencionaba, como los filtros, los select, donde podemos seleccionar a través de sentencias SQL tradicionales lo que vamos a trabajar en las tablas y poderlo cruzar con los procedimientos de select, de scripts, tal cual como se pueda requerir para el caso específico. También tenemos las opciones de hacer comandos, funciones de procedimientos, unas funciones más avanzadas que nos permiten automatizar la ejecución de otros procesos, la inclusión de código al momento de trabajar una tabla específica. Entonces, con esto vamos viendo cómo la herramienta nos va dando todas las funcionalidades necesarias para hacer una selección, una preparación de datos muy particular. Bien, con esto pasamos a hablar el tema de la preparación de la información, en este caso del formato. Hemos tenido en algunos de nuestros clientes necesidades muy particulares de tomar un dato leído de un campo y hacer una preparación antes y después del proceso de enmascaramiento. Entonces, como estamos viendo en pantalla, para el ejemplo de un campo que almacena cuentas bancarias, puede suceder que el cliente, por ejemplo, le esté agregando datos de prefijo o de sufijo, como unos ceros iniciales, unos signos finales, que deben ser respetados en el proceso de enmascaramiento. Se debe mantener el formato o incluso en algunas ocasiones eliminarlo. Para eso la herramienta cuenta con unas funciones de texto. Son funciones que integran la parte lógica, la parte condicional y la parte de edición. Se pueden unir entre sí para que de acuerdo a unas condiciones o unas validaciones lógicas se aplique una función específica de edición del texto, como hacer reemplazo de caracteres, hacer substring,
hacer cambio de un valor particular. Todo eso lo tiene la herramienta para preparar el dato antes del proceso, hace el enmascaramiento y después del proceso se le pueden aplicar también las funciones que se requieren. Ya una vez se ha hecho toda esa preparación de los datos que se han identificado, pues se hace toda la configuración del enmascaramiento, que para el caso de Elenton pues es muy personalizado y flexible de acuerdo con todas las funciones que ofrece. En este caso estamos viendo múltiples métodos que se adaptan a cada necesidad de cada tratamiento de datos. Estamos viendo un despliegue de ejemplo de unos métodos que incluye la herramienta, entre otros más, para hacer el enmascaramiento de los datos. En este caso, vamos a ver un ejemplo acá de unas categorías de información sensible y cómo sería el tratamiento con Elenton, dependiendo de en cada caso. Por ejemplo, los datos de identificación, pues que se manejan de manera masiva en los diferentes países. Se puede trabajar en el caso que estamos viendo en pantalla, que el cliente particular requirió conservar la longitud del dato, de pronto también unos caracteres iniciales, como estamos viendo ahí, una AP, que son, digamos, en este caso, unos formatos de pasaportes en Colombia, pero hacer el cambio de un valor numérico a partir de cierto byte, de cierta posición, para ofrecer un nuevo dato enmascarado. Asimismo, también tenemos informaciones de datos personales, como nombres, apellidos, que son transformados a otro nombre, otro apellido, pero pues manteniendo también la coherencia de tener un dato funcional que respete, por ejemplo, el género de la persona, para que las aplicaciones pues mantengan la coherencia en su funcionalidad. Tenemos el caso de las empresas, que se puede partir de una empresa, una razón social original, a una empresa ficticia a través de un listado que se integra en Elenton. El manejo de las direcciones de acuerdo al estándar, al formato que maneje cada país de las nomenclaturas. Esto se le puede configurar a la herramienta para generar una nueva dirección que respete la nomenclatura oficial del país a donde está destinando el enmascaramiento. Los correos electrónicos son también muy versátiles porque se puede partir de un correo original, darle un manejo aleatorio como el que estamos viendo el ejemplo en pantalla, pero también se le puede dar un ejemplo más personalizado donde el correo electrónico tenga la nueva información de la persona o la empresa que se enmascaró. Tenemos la información de teléfonos fijos, celulares o móviles, donde independiente de su formato original leído, si maneja un indicativo, un signo inicial, se puede generar ya un formato unificado en la salida en el dato enmascarado, o también inclusive con el formato que veíamos en las diapositivas anteriores, se le puede conservar esos indicativos, esos símbolos, de acuerdo a lo que requieran nuestros clientes. Puede manejarse el tema de los salarios, que en algunos casos algunos clientes lo consideran sensible, que se genere un nuevo salario, un nuevo pago dentro de un rango de valores en unas categorías que sean válidas para el negocio. También tenemos los números de productos bancarios. En este ejemplo tenemos las tarjetas de crédito, que pues como se conoce manejan un estándar internacional bajo los protocolos del PCI, siempre respetando el PIN inicial de los 6 primeros dígitos y ya luego generando un nuevo valor aleatorio de acuerdo a lo que se defina previamente con nuestro cliente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la herramienta es versátil en adaptarse a cada tipología de dato para presentar algo útil, funcional, pero sobre todo cubriendo la información real original de la cual se está partiendo el proceso. Hay unas metodologías incluidas en Elenton para hacer un enmascaramiento integral de datos. Eso quiere decir que independiente de si estamos teniendo los mismos datos de una persona o una empresa distribuidos en diferentes tablas, en diferentes bases de datos, en diferentes plataformas, la herramienta nos va a permitir que lo que configuramos como regla para una base de datos inicial se replique hacia tantas se requieran. Es decir, una persona que fue enmascarada de una manera va a seguir siendo enmascarada en N tablas, N bases de datos, N plataformas, como lo requieran nuestros clientes. O se hace a través de las llaves de replicación,
una funcionalidad que incluye la herramienta para que a través del aprovechamiento de las llaves físicas que tenga la base de datos o llaves lógicas que también se pueden configurar en la herramienta, se replique el enmascaramiento. Tenemos la funcionalidad de la semilla de enmascaramiento que permite, como lo han solicitado algunos de nuestros clientes por necesidades particulares, que independiente del momento en que se ejecute el proceso, siempre se genere un mismo valor enmascarado para darle mayor consistencia y continuidad a los casos de prueba, a los sets de pruebas que se aplican periódicamente. Y pues también tenemos una funcionalidad que es de las recientes, que ha nacido a partir pues de algunas necesidades particulares de nuestros clientes, que es hacer una migración de datos entre motores de bases de datos. Aparte de que Elementon enmascara, también permite migrar, por ejemplo, contenidos de una base de datos de Oracle a una base de datos de SQL Server, por ejemplo, que es un caso muy común. Esa funcionalidad la integra Elementon y pues también nos da la evidencia que se tienen en cuenta de manera muy importante necesidades que nuestros clientes nos van planteando en el proceso, en la evolución de la herramienta. Para poder hacer como un seguimiento completo de todas estas funcionalidades de las que hemos hablado en Elementon, pues la herramienta obviamente también cuenta con sus opciones de monitoreo y auditoría permanentes en todas las fases del proceso. En este caso estamos viendo una pantalla de ejemplo de un monitoreo en vivo, en línea, de lo que se aplica cuando se hace un proceso de ejecución de copia enmascaramiento. Es un monitoreo que el usuario puede consultar en cualquier momento en el que está ejecutando su proceso y le va a ofrecer información muy detallada de lo que sucede con su base de datos, su tabla particular e inclusive con estadísticas a nivel de registros. Cuánto se solicita, cuánto se va leyendo, cuánto se va enmascarando, cuánto se va escribiendo e inclusive con algunas cifras del performance, del rendimiento en todas las fases, pues para que se vayan analizando toda la configuración de hardware y de software que se tiene entre los motores de orígenes de destino, el rendimiento de los componentes como tal de la herramienta, para hacer todas las optimizaciones que hayan al lugar. Cuando se ha terminado un proceso en Elementon, la herramienta pues también da la opción de dar un detalle de los resultados por cada tabla o cada archivo, con todas las cantidades de lo que se procesó, con fechas, horas exactas, duraciones, para pues ir haciendo el seguimiento, la auditoría y pues también poder identificar las opciones de mejora. Para hacer también todos los procesos auditables, sean internos o externos, de lo que se hace con la herramienta, también se cuenta con unas opciones desde la interfaz de poder visualizar todas las operaciones que hacen los diferentes usuarios con todas las fases del proceso como lo vemos en pantalla, que se va haciendo tanto en la administración como en los otros componentes de la herramienta. La herramienta, pues, en este caso, Elementon nos va a incluir un control de accesos y unas opciones de seguridad para dar toda la coherencia, toda la tranquilidad de que todo este proceso de aseguramiento de información sensible se refuerza con unas funciones que tiene la herramienta que serían el cifrado de los usuarios y de las contraseñas que acceden a las bases de datos o a los archivos que son objeto de estos procesos de enmascaramiento, es decir, la herramienta pues va a requerir que le integremos un usuario de acceso, algunos casos de lectura, otros de escritura, para la información que se va a leer y a transformar, y esta información es cifrada para evitar pues el riesgo de que estos usuarios puedan ser utilizados con otro tipo de fines. En todo lo que es la administración, la configuración, la herramienta permite delimitar perfiles de acceso a las diferentes funciones, a los diferentes menús, a las diferentes ventanas. Ya lo vamos a ver más adelante con el tema del acceso a los directorios de identidad o activos. Asimismo, Elementon pues también nos da un cifrado de los datos sensibles que se puedan llegar a utilizar para replicar el enmascaramiento. Todo el tema de las llaves de enmascaramiento
se repone, se guarda en la base de datos propia de la herramienta. Allí se está guardando información sensible, pero lo importante es conocer que él entonces hace un cifrado de esos datos sensibles para que, por ejemplo, un DBA que pueda acceder a esta base de datos no pueda ver la información original. Tenemos los perfiles de acceso al módulo web que están íntimamente o directamente relacionados con los perfiles que hayan sido definidos en directorios de identidad, directorios activos que manejen el protocolo, el DAP, como son los casos de los directorios de Microsoft o de Nobel, donde pues aquí ponemos un ejemplo de cómo podrían ser esos perfiles para que un grupo de personas haga la custodia de algunos elementos muy propios de la herramienta, como la semilla de enmascaramiento. Otro grupo simplemente puede dar las opciones para ejecutar procesos. Otro grupo puede hacer todo lo relacionado con configuración del enmascaramiento, la integración de nuevas bases de datos, la definición de reglas y demás. Y de pronto, pues un grupo, sí, que normalmente es más limitado, una o un grupo pequeño de personas que tienen acceso a toda la interfaz de la herramienta para hacer la administración de toda la configuración. También se le puede poner este tipo de opción en su perfil respectivo. Todo eso nos lleva a que en el Enton, pues, estas funcionalidades, estas características nos dan una serie de beneficios, unos beneficios que van muy orientados a la personalización y a la adaptación de la necesidad del cliente. Como hemos visto, pues, todo el manejo de múltiples plataformas, de múltiples algoritmos de enmascaramiento, de múltiples funciones para la preparación del dato, la migración de datos entre motores, nos da una serie de beneficios que nos ha permitido aplicar el en múltiples sectores de la industria, como la banca, las telecomunicaciones y medios de comunicación también, las aseguradoras, las empresas de retail, de supermercados de gran consumo, industria logística, todo el negocio del ocio y turismo, entidades gubernamentales, todas las empresas dedicadas también al sector hospitalario de sanidad, que normalmente pues aquí estamos viendo unos ejemplos importantes de información muy sensible que se genera hoy en día en las industrias, que está siendo controlada por las leyes de protección de datos personales y empresariales, y donde hemos tenido una incursión exitosa, adaptándonos a cada necesidad de estos negocios que son muy particulares cada uno en sí. También tenemos una serie de servicios que se incluyen con él, entonces no solo como software como tal, sino todo lo que lo rodea para que su implementación sea exitosa en todas las fases, en todo el uso que harían nuestros clientes de ella, que parten desde la instalación, se hace toda la instalación pues por nuestro equipo de profesionales técnicos de todos los componentes de acuerdo a las características de la infraestructura tecnológica que tengan nuestros clientes. Se hace una entrega de documentación también con una serie de manuales para cada fase o para cada tipo de personal involucrado en el proyecto. Aquellos que instalan tienen su manual, aquellos que operan la interfaz web van a tener su manual especializado, aquellas personas que tienen un control total de los procedimientos del uso de Elementor también tienen su manual de procedimientos, y eso va complementado con una formación que son capacitaciones que se hacen a nivel funcional, técnica de la herramienta, ya sea para el usuario final, como operar desde términos ya más de negocio, de lo que se visualiza en la interfaz, o ya un poco yendo al nivel técnico de cómo operar los componentes, cómo hacer la revisión de los logs que desprenden los mismos y pues cómo ir reportando los casos de soporte de primer nivel. También una serie de servicios de premascaramiento, que es optimizar y configurar de la manera adecuada el analizador para identificar la información que va a ser trabajada, va a ser enmascarada, y generar un plan de enmascaramiento ajustado a las necesidades particulares de nuestros clientes. También se ofrece el servicio de hacer todo el proceso de implementación de Elementor adecuado
a una serie de bases de datos, de archivos, de acuerdo a lo que el proyecto de la organización necesite. Entonces, un consultor experto en el uso de Elementor hace la configuración de las reglas, la ejecución y el monitoreo de los procesos, hace una validación de los datos producidos con una certificación y una entrega oficial documentada y una formación de todo el proceso, de todo el proyecto trabajado, pues para que el cliente pueda hacer uso de él a futuro. Esto es básicamente, se complementaría ya una vez han finalizado estos procesos de integración en un proyecto, con un soporte y mantenimiento, un esquema de soporte que se entrega con la herramienta, con la adquisición, que incluye, entre otros, la asesoría y consultas técnicas de toda la funcionalidad de la herramienta. En nuestros clientes, pues, aquí estarían en capacidad de solicitar la asesoría por las diferentes vías de comunicación del uso de la herramienta. En el caso en que se puedan tener alguna inconsistencia, algún bug, se le hace un diagnóstico detallado de qué ocurrió para que se generara el problema y lo que se requiere para hacer la solicitud de soporte. Dependiendo de la dimensión de la inconsistencia, pues se puede dar una solicitud, una solución provisional a ese problema reportado y si es necesario, pues entrega una versión evolutiva con nueva funcionalidad que, por un lado, haga la corrección de esos bugs o inclusive que se le hayan entregado también a nuestros clientes nuevas versiones de Elementor con las nuevas funcionalidades que se van adhiriendo a medida que va creciendo la herramienta. Eso se va entregando para todos nuestros clientes que estén adheridos al contrato de soporte y mantenimiento. Y pues en el caso de que se haya encontrado y se haya ya depurado la causa del bug, pues se entrega una implementación definitiva dentro del caso de la solicitud del soporte. Eso es lo que en este caso incluiríamos con él. Bueno, pues básicamente esto sería la explicación de lo que estamos entregando con el producto. En este momento, pues abrimos el espacio para las preguntas que hayan al lugar sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bien, igual, aun cuando en este momento no tengamos las preguntas, los invitamos a utilizar nuestros canales de comunicación para poder hacer cualquier planteamiento, cualquier inquietud, cualquier aclaración, con mucho gusto se responderá, ya utilizando otro medio de comunicación. Entonces, en este caso, pues, era una presentación inicial de Elementor. También los invitamos a que consulten nuestros diferentes canales, nuestra página web, nuestros canales en redes sociales, nuestros números telefónicos, para poder conocer más de la herramienta e inclusive pues llegar a poder presentar algún demo de la funcionalidad ya en vivo, en un caso pues ya más puntual, cuando se requiera. Entonces, en este caso, pues agradeciendo siempre su atención y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias.